¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen tener un magnetismo imposible de ignorar? ¿Por qué su sola presencia despierta deseo, respeto y una necesidad inexplicable de estar cerca? ¿Qué tienen en común aquellos que no suplican atención y sin embargo la atraen en silencio? La respuesta no está en la apariencia ni en el ruido que hacen, sino en algo mucho más profundo, el dominio de su mundo interior. En este viaje que estás a punto de comenzar, descubrirás el arte de cultivar un tipo de atracción que no depende de palabras vacías ni de estrategias superficiales. Es un poder que nace desde la calma, el misterio, la presencia auténtica y sobre todo desde el desapego emocional. Basado en los principios eternos del estoicismo, este guión te revelará 13 lecciones silenciosas que transforman por completo la manera en la que los demás te perciben y la manera en la que tú te sostienes frente al mundo. No se trata de manipular, se trata de convertirte en alguien tan firme, tan claro, tan lleno de sentido, que los demás no puedan evitar notarlo. Porque cuando aprendes a estar bien contigo mismo, a hablar menos y significar más, a vivir con propósito, caminar con presencia, no tienes que perseguir nada, todo empieza a buscarte. Bienvenido a este recorrido interior. Este no es un guión para conquistar a otros, es un camino para reencontrarte contigo. El poder del silencio. Hay algo profundamente inquietante y al mismo tiempo fascinante en el silencio. No se trata del silencio incómodo que aparece cuando no sabemos qué decir, sino de ese otro, el elegido con intención, el que aparece cuando decides no responder de inmediato, cuando prefieres guardar tus pensamientos y observar. Ese tipo de silencio tiene un poder inmenso. Es capaz de activar en la mente del otro un torrente de preguntas, de suposiciones, de ansiedad, que paradójicamente se transforma en atracción. Porque cuando una persona guarda silencio en el momento justo, sin necesidad de justificarse ni de llenar los vacíos, algo se enciende en el otro. Una necesidad de saber más, de entender, de aproximarse. Vivimos en una época donde todos hablan, donde cada segundo de nuestras vidas puede ser narrado, compartido, explicado. Y es precisamente por eso que el silencio se ha vuelto tan raro y por tanto tan poderoso. El que no revela todo de inmediato se convierte en un enigma, y los enigmas despiertan deseo. No hay nada más magnético que alguien que en lugar de lanzarte todo lo que piensa y siente, elige cuidadosamente qué decir y cuándo decirlo. Ese autocontrol, esa pausa intencionada genera un campo magnético invisible. De pronto, tu ausencia de palabras se convierte en presencia total en la mente de la otra persona. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has sorprendido esperando una respuesta que no llega? ¿Cuántas veces has imaginado 1000 escenarios ante un mensaje leído, pero no contestado? Una mirada que no se explicó, una sonrisa que no se aclaró. Eso es el silencio en acción. Y no es un juego ni una manipulación. Es una forma de relación consciente con uno mismo, una forma de respetar lo que se dice al no decirlo todo. El silencio bien utilizado no se trata de distanciarse, sino de crear espacio. Espacio para que el otro piense, para que imagine, para que se involucre emocionalmente sin que tú lo pidas. Cuando no explicas todos tus sentimientos, cuando no revelas cada detalle de tu vida diaria, das al otro la oportunidad de hacer algo que hemos perdido: interpretar, leer entre líneas, construir una narrativa interna sobre ti. Y lo más curioso es que cuanto menos digas, más intensamente querrán escucharte. Cuanto más contengas, más te buscarán. No se trata de convertirte en alguien frío o inaccesible, sino en alguien que conoce el valor de sus palabras y que no necesita usarlas todas para dejar una impresión duradera. El silencio no es debilidad, es fuerza concentrada. Es un recurso para aquellos que saben que la atención no se exige, se atrae. Y pocas cosas atraen tanto como una presencia que no se entrega por completo, que se deja intuir pero no se explica. Hay una belleza inmensa en una conversación donde no todo se dice, donde hay pausas que pesan más que las palabras,
donde la otra persona siente que aunque estés callado, estás ahí, presente, firme, lleno de significado. Ese tipo de presencia silenciosa tiene un impacto emocional mucho mayor que cualquier discurso elocuente, porque quien guarda silencio con inteligencia transmite que tiene un mundo interior rico, profundo, y que solo revelará partes de él cuando lo considere oportuno. Para empezar a aplicar este poder en tu vida, solo necesitas observarte. Fíjate cuando hablas de más, cuando sientes la necesidad de llenar cada vacío, de justificar cada silencio. En lugar de ceder al impulso de hablar, respira, espera, observa. Verás cómo los demás comienzan a mirarte de otra forma, con más interés, con más atención, porque cuando no dices todo lo que piensas, cuando eliges tus palabras con precisión, dejas que tu misterio trabaje por ti, y el misterio en su forma más estoica y elegante siempre genera atracción. La fuerza de la ausencia. Hay algo profundamente humano en el deseo de querer estar presente, de querer compartir cada instante con aquellos que nos importan. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que en esa entrega constante se diluye el misterio, se pierde la intensidad, y lo que alguna vez fue especial se vuelve cotidiano. La ausencia bien entendida y aún mejor practicada no es un gesto de frialdad, sino una poderosa herramienta de atracción silenciosa. Cuando no estás siempre disponible, cuando no respondes de inmediato, cuando dejas que el tiempo y el espacio hagan su parte, generas un eco en la mente del otro. Un eco que se repite en su pensamiento con una sola pregunta: ¿dónde estás? La sociedad actual ha creado la ilusión de que estar siempre presente es una muestra de cariño, de compromiso. Pero la verdad es que la disponibilidad constante muchas veces se interpreta como falta de propósito personal. Cuando tú de manera natural no puedes estar todo el tiempo porque estás viviendo tu vida, porque tienes actividades que te enriquecen, intereses propios, compromisos contigo mismo, entonces tu ausencia se transforma en algo fascinante. Dejas de ser alguien que espera y te conviertes en alguien a quien se espera. Y en esa diferencia se encuentra el cambio completo en la dinámica emocional. La fuerza de la ausencia reside en su autenticidad. No se trata de desaparecer como una estrategia calculada, ni de jugar con la expectativa del otro. Se trata de que tu vida sea lo suficientemente plena como para no tener que rendir cuentas, ni buscar validación constante. Aquellos que tienen una existencia rica y diversa no necesitan estar presentes todo el tiempo para ser recordados. De hecho, son justamente ellos quienes al no estar provocan más curiosidad, más interés, más deseo de formar parte de su mundo. Imagina a alguien que siempre está ocupado en algo significativo, que no responde enseguida porque estaba disfrutando de un paseo, aprendiendo algo nuevo, compartiendo con personas que también enriquecen su vida. No es desinterés, es presencia en otra forma. Y cuando vuelve, lo hace con una energía distinta, con historias que contar, con una mirada que ha vivido algo. Esa persona no necesita pedir atención, su ausencia la ha cultivado. Los antiguos estoicos ya hablaban de este principio sin necesidad de palabras románticas. Ellos comprendían que lo valioso no está siempre disponible, que lo común se da por sentado y que la escasez bien manejada crea aprecio. Es una ley que rige el deseo. Cuanto menos podemos acceder a algo más, valoramos cada instante con ello. Por eso no temas decir no, no temas tener tus propios tiempos. No temas desaparecer un rato mientras inviertes en ti, porque cuando regreses tu presencia será una experiencia y no una rutina. Además, la ausencia tiene un poder sutil. Permite que la otra persona piense, no en abstracto, sino en ti. Deja espacio para la imaginación, para que se pregunte, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Por qué no estás? Y en ese proceso empieza a construirse una narrativa emocional que te eleva. Se crea un hueco, y ese hueco se llena de deseo. Un deseo que no puedes generar hablando más,
sino estando menos. Para practicar esta lección, comienza por ser honesto contigo mismo. Pregúntate, ¿estoy viviendo mi vida o estoy orbitando la de otro? Recupera tus rutinas, tus pasatiempos, tus sueños postergados. Ocupa tu tiempo con propósito. Cuando tu vida esté tan llena de significado que naturalmente no puedas estar disponible todo el tiempo, el otro lo notará y, lo más importante, lo respetará, porque la verdadera atracción no nace del exceso de presencia, sino del arte de estar cuando es realmente significativo. Y eso, querido lector, es la esencia silenciosa de la seducción estoica, misterio que atrae. En un mundo donde todo parece estar al alcance de un clic, donde la inmediatez ha reemplazado al asombro y la transparencia excesiva, ha matado la intriga. El misterio ha pasado a ser un arte en peligro de extinción. Y sin embargo, sigue siendo uno de los elementos más poderosos de la atracción humana. El misterio bien entendido no se trata de esconder, sino de revelar con elegancia, de invitar al otro a descubrir paso a paso, sin ofrecerlo todo desde el principio. Es esa danza silenciosa entre lo que se ve y lo que se intuye, lo que provoca fascinación, porque lo que se revela lentamente se saborea más, y lo que se saborea lentamente deja huella. Piensa en las personas que más te han cautivado en tu vida. No fueron aquellas que en la primera conversación te contaron todo sobre su pasado, sus miedos y sus sueños. Fueron aquellas que, sin decir demasiado, despertaron en ti una inquietud, una curiosidad, una necesidad de saber más. Personas que dejaban entrever partes de su mundo, pero nunca todo de una sola vez. Esa es la esencia del misterio: abrir puertas, no empujar portones, mostrar fragmentos, no la fotografía completa. Porque cuando la mente tiene espacio para imaginar, para construir su propio relato, el deseo florece. El misterio es profundamente estoico en su naturaleza. Los antiguos sabios entendían que lo que se dice puede ser interpretado, pero lo que se calla permanece más poderoso. No se trata de manipulación ni de fingir ser otro. Se trata de permitir que tus capas se descubran al ritmo de la confianza, al compás del tiempo. Así como no abrirías un libro por la última página, tampoco deberías permitir que alguien te conozca por completo desde el inicio. Hay una belleza silenciosa en lo gradual, en la conversación que revela algo nuevo, en la mirada que sugiere una historia que aún no ha sido contada. Además, el misterio no solo reside en lo que eliges callar, sino en cómo lo compartes. Una persona que habla con moderación, que no interrumpe, que escucha más de lo que declara, proyecta una profundidad que otros desean explorar. Alguien que cuando es preguntado responde con autenticidad, pero sin saturar, deja siempre algo en el aire, algo que invita a volver a seguir preguntando. Y no hay nada más seductor que una presencia que despierta preguntas, sin necesidad de hacer afirmaciones grandilocuentes. Practicar el misterio requiere confianza en uno mismo. Requiere saber que no necesitas validación inmediata para sentirte valioso, que tu historia tiene peso y que por tanto merece ser compartida poco a poco. Cuando compartes tu mundo con medida, cuando permites que otros lo descubran con el tiempo, les das el regalo del asombro. Y el asombro en la era del exceso de información es una joya rara. El misterio también se alimenta de una vida rica e interesante. Cuando estás aprendiendo algo nuevo, cuando tienes pasatiempos propios, cuando dedicas tiempo a tu crecimiento personal, siempre tendrás algo nuevo que compartir. Pero no necesitas anunciarlo. Deja que lo descubran en una conversación, en un gesto, en un cambio sutil. Tu vida no necesita ser un escaparate. Puede ser un jardín secreto al que solo unos pocos tienen acceso. Y cuanto más exclusivo es ese acceso, más especial se vuelve. Así que no tengas miedo de contenerte, de decir menos, de dejar espacios en blanco. No todos los silencios necesitan ser llenados, ni todas las historias deben ser contadas de una sola vez. Al contrario, lo que se guarda con elegancia, lo que se revela con lentitud,
es lo que más profundamente se graba en la memoria del otro, porque en el misterio habita una verdad antigua. Lo que no se puede tener del todo, se desea aún más. Y tú, cuando aprendes a dominar ese arte, te conviertes en alguien que no solo se recuerda, sino que nunca se olvida. El juego de interés. En las relaciones humanas, especialmente aquellas que despiertan deseo o admiración, hay un principio sutil pero fundamental: el ritmo. Así como una melodía necesita pausas para que la música tenga sentido, el vínculo emocional requiere alternancia entre cercanía e independencia. Entender este flujo, este vaivén entre mostrar interés y tomar espacio, es uno de los secretos más elegantes para cultivar atracción auténtica, porque aunque parezca contradictorio, una dosis medida de ausencia intensifica el valor de tu presencia, y una atención bien distribuida se percibe como un regalo, no como una obligación. El error más común que se comete cuando algo o alguien nos entusiasma es volcarnos por completo sin medida. Es comprensible: lo que nos emociona nos atrae, y lo que nos atrae nos arrastra. Pero cuando mostramos una disponibilidad constante, cuando cada mensaje es respondido en segundos, cuando cada plan gira alrededor del otro, el encanto inicial comienza a diluirse, no porque el interés sea falso, sino porque lo que es abundante se vuelve predecible, y lo predecible pierde intensidad. Por eso es crucial recordar que tu atención tiene valor, y como todo lo valioso debe ser administrada con sabiduría. El juego de interés no es manipulación. No se trata de fingir desinterés o de ocultar emociones auténticas. Se trata más bien de construir un equilibrio noble entre el deseo de compartir y la dignidad de tener una vida propia. Cuando te acercas a alguien desde un lugar de plenitud, con tus proyectos, tus pasiones, tus espacios bien definidos, generas un tipo de atracción distinta, una que no depende de complacer, sino de compartir desde la abundancia. Así, en lugar de perseguir, invitas; en lugar de suplicar, propones, y esa diferencia se percibe profundamente. Piénsalo: ¿cuántas veces te ha intrigado alguien que no estaba completamente disponible, no porque te ignorara, sino porque parecía vivir en su propio eje, con prioridades y pasiones que lo mantenían centrado? Esa persona que se interesaba genuinamente por ti, pero que no giraba en torno a ti, que podía tener una conversación profunda y luego desaparecer durante horas, no por indiferencia, sino porque estaba ocupado viviendo. Esa es la esencia del juego de interés: permitir que el otro te sienta, te disfrute y también te extrañe. La clave está en mostrar un interés real, presente, humano, pero no absorberlo todo. Haz preguntas que revelen atención sincera. Escucha con intención. Demuestra que estás ahí cuando importa, pero luego retírate a tu mundo, a tus actividades, a tu centro. Esta dinámica proximidad y distancia, apertura y reserva, no solo mantiene viva la conexión, sino que le otorga profundidad. Es como un fuego: si lo cubres por completo se apaga. Si lo alimentas con inteligencia, arde con fuerza renovada. Para aplicar esta lección, comienza por observar cuánto de tu tiempo y energía estás entregando sin medida. Haz una pausa y vuelve a ti. ¿Qué has dejado de hacer por estar demasiado pendiente de otro? Retoma aquello que te hace único. Reconecta con tus pasiones, tus amistades, tus silencios. No desaparezcas, pero tampoco estés en todo momento. Permite que el otro sienta tu ausencia, y cuando regreses, que lo hagas con algo nuevo que compartir, con una mirada más plena, con una energía distinta. Recuerda que lo atractivo no es la intensidad desbordada, sino la constancia equilibrada. No se trata de jugar con los sentimientos ajenos, sino de sostener los propios con dignidad. Cuando tú sabes que tu tiempo, tu atención y tu afecto son tesoros que no se regalan al azar, los demás también lo sabrán. Y cuando alguien percibe que no necesitas llenar vacíos con presencia constante, sino que sabes retirarte para seguir creciendo, ahí es donde nace la verdadera fascinación, porque el que sabe dar y luego volver a sí mismo
nunca se vuelve aburrido, se vuelve inolvidable. El arte de la calma. Hay una belleza silenciosa en aquel que permanece sereno cuando todo alrededor parece tambalearse. Esa persona que no necesita levantar la voz para ser escuchada, que no reacciona impulsivamente, ni permite que sus emociones gobiernen su juicio, se convierte en un ancla emocional para quienes la rodean. La calma en su forma más pura no es debilidad ni indiferencia, sino una manifestación de dominio interno. Es una cualidad estoica que cuando se cultiva con intención, no solo transforma tu manera de vivir, sino que también te vuelve profundamente atractivo. Porque mientras la mayoría se ahoga en sus reacciones, tú aprendes a respirar. La serenidad tiene una presencia que impone sin esfuerzo. Piensa en esa persona que frente a una crítica no se defiende de inmediato, sino que escucha, o en quien ante una provocación no cae en el juego de responder con rabia, sino que simplemente guarda silencio y sonríe con dignidad. Esa forma de responder, o más bien de no reaccionar, tiene una fuerza inmensa, porque muestra que no estás a merced de lo externo, que no eres prisionero del caos y que hay en ti un espacio de claridad que nadie puede arrebatar. Esa claridad es poder. Las personas tranquilas generan confianza, no porque lo digan, sino porque se sienten seguras. Uno se siente a salvo cerca de alguien que no se altera fácilmente. En un mundo emocionalmente inestable, una presencia así se vuelve magnética. El que domina el arte de la calma no necesita competir por atención. Su sola energía ordena el entorno, como si todo lo que ocurre a su alrededor pasara a moverse a otro ritmo, uno más lento, más humano, más sensato. Y esa desaceleración emocional es muchas veces justo lo que los demás buscan sin saberlo. Pero esta calma no nace de la nada, se cultiva. Comienza en el instante en que decides no dejarte arrastrar por la primera emoción. En lugar de responder a la velocidad del impulso, respiras. En vez de hablar para llenar el silencio, escuchas. Y en lugar de imponer tu punto de vista, observas, no como quien calla por miedo, sino como quien tiene la fuerza de controlar su tiempo interno. Porque hablar menos no es ceder, es elegir. Elegir cuándo, cómo y desde dónde expresarse. El arte de la calma también implica una escucha real. Cuando estás presente de verdad en una conversación sin pensar en lo que vas a responder, sin interrumpir, sin apurarte, ocurre algo sutil. La otra persona se siente vista, valorada, comprendida, y no hay mayor muestra de respeto emocional que ofrecerle a alguien toda tu atención sin necesidad de robar el protagonismo. Esa atención serena, sin prisa y sin juicio, tiene un efecto transformador en cualquier vínculo. Este tipo de presencia serena también se refleja en cómo manejas tus propios miedos e inseguridades. Todos sentimos celos, ansiedad o frustración. La diferencia está en cómo los atravesamos. El estoicismo enseña que no se trata de reprimir las emociones, sino de no permitir que te definan. Cuando observas lo que sientes, sin convertirlo en una reacción inmediata, desarrollas una madurez emocional que no necesita explicación, se percibe, y lo que se percibe como equilibrio se convierte en atracción profunda. Comienza por lo pequeño. Antes de responder un mensaje que te incomoda, respira. Antes de hablar en una discusión, escucha. Antes de juzgar una situación, obsérvala. Poco a poco descubrirás que cada momento de pausa crea un espacio de poder, porque quien domina su ritmo interno, domina su mundo. Y en ese dominio hay algo irresistible. La verdadera calma no es quietud, es fuerza invisible. Es esa energía sutil que transforma lo cotidiano en extraordinario. Cuando aprendes a llevarla contigo, te conviertes en ese refugio que los demás buscan sin saberlo. No porque grites más fuerte, sino porque inspiras más paz. Y en tiempos de ruido no hay mayor magnetismo que alguien que transmite con su sola presencia la promesa de tranquilidad, el poder del contraste. Lo predecible, por cómodo que parezca, termina por desgastarse.
En las relaciones humanas lo monótono adormece el deseo y lo constante sin matices pierde su efecto. Por eso uno de los elementos más intrigantes y poderosos de la atracción es el contraste, esa capacidad natural de mostrar diferentes facetas de ti mismo, sin dejar de ser coherente, esa armonía entre la firmeza y la vulnerabilidad, entre la cercanía y el misterio, entre el entusiasmo social y el recogimiento reflexivo. Es precisamente esa danza de matices lo que hipnotiza, lo que despierta curiosidad genuina y mantiene viva la atención emocional. La clave del contraste está en su autenticidad. No se trata de ser voluble o inconsistente, sino de abrazar tu complejidad humana sin temor. Somos seres con luces y sombras, con momentos de expansión y momentos de retiro. Negar esa dualidad es amputarse emocionalmente. Integrarla con elegancia, en cambio, es lo que te vuelve magnético. Pocas cosas atraen más que alguien capaz de reír con espontaneidad en una reunión y al día siguiente disfrutar del silencio sin necesidad de explicarse. Ese tipo de persona no resulta confusa sino fascinante, porque no ofrece una sola versión de sí misma, sino una narrativa viva que se va revelando en capas. El contraste rompe la linealidad emocional que tantos dan por sentada, y al hacerlo, reaviva el interés una y otra vez, cuando alguien puede sorprenderte sin dejar de ser quien es, cuando no puedes anticipar del todo su reacción, pero sabes que será auténtica, se genera una expectativa natural. ¿Qué descubriré hoy? Esa tensión emocional, esa leve incertidumbre dentro de la confianza, mantiene el deseo despierto. No hay necesidad de fingir, ni de montar escenas teatrales. Basta con permitir que tus distintas dimensiones respiren y se manifiesten cuando corresponde. Este equilibrio entre lo previsible y lo sorprendente también habla de madurez. La persona que sabe mostrarse vulnerable en el momento justo, que no teme decir «no sé» o admitir que algo le afecta, pero que también puede tomar decisiones firmes y poner límites con claridad, proyecta profundidad. Y la profundidad en el mundo emocional es sinónimo de valor, porque lo que es superficial se consume rápido, lo que es profundo se explora con deseo. La clave está en cultivar una vida interna rica, de modo que tus contrastes no sean el resultado de la confusión, sino de tu crecimiento personal. Hay días en que necesitas conexión, otros en los que necesitas espacio. Hay momentos en los que puedes ser generoso con tu tiempo y otros en los que debes priorizarte. Y eso está bien. Lo importante es no actuar desde la obligación de parecer siempre el mismo, sino desde la honestidad de estar conectado con lo que sientes y necesitas. La autenticidad no exige rigidez, al contrario, permite la fluidez emocional sin culpa. Para poner en práctica este principio, comienza por observarte con más compasión. Permítete cambiar de ritmo. Si un día sientes ganas de compartir, hazlo con apertura. Si al día siguiente prefieres el silencio, honra esa necesidad sin justificarte. Las personas que te rodean no necesitan una versión plana de ti, sino una verdadera. Y la verdad humana es compleja, cambiante, fascinante. Lo que enamora no es la perfección uniforme, sino la coherencia dentro de esa diversidad emocional. Cuando aceptas y muestras tus diferentes facetas sin dramatismo, cuando no te disculpas por ser sociable, y luego reservado por ser cálido, y luego introspectivo, comienzas a emitir una señal poderosa. Estás en paz contigo mismo, y esa paz interna que no niega tus contradicciones, sino que las abraza con dignidad, es profundamente atractiva, porque muestra que no buscas agradar a todos, sino ser tú mismo en toda tu amplitud. Y eso en un mundo de máscaras te vuelve inolvidable. Misterio de las emociones. Hay algo profundamente enigmático en una persona que siente con intensidad, pero no se deja arrastrar por sus emociones. Alguien que no necesita expresar todo lo que pasa por su interior de forma inmediata, que observa sus reacciones antes de entregarlas al mundo, que escoge con cuidado cuándo hablar
y cuándo simplemente respirar. Esa forma contenida pero auténtica de vivir los sentimientos despierta respeto, admiración y sobre todo una irresistible curiosidad, porque quien no se desborda, quien no se expone sin medida, deja siempre un espacio en blanco que los demás desean completar. El misterio emocional no tiene nada que ver con frialdad o distancia. Al contrario, proviene de una sensibilidad profunda, que ha sido trabajada, comprendida y refinada. Es la capacidad de sentirlo todo, pero no mostrarlo todo. De dejar que las emociones te habiten sin convertirte en prisionero de ellas. En tiempos donde lo habitual es reaccionar al instante, el que sabe contenerse brilla con una luz distinta, porque no necesita justificarse ni demostrar que está afectado para validar lo que siente. Su compostura es una forma de respeto hacia sí mismo y hacia los demás. No reaccionar de inmediato es un acto de poder silencioso. Cuando alguien te provoca y tú eliges no responder con rabia. Cuando una situación te decepciona y decides no hundirte en quejas. Cuando sientes celos, tristeza o ansiedad, y en vez de expresarlos sin filtro, te permites procesarlos primero dentro de ti. En todos esos gestos vive una sabiduría emocional que se percibe que no necesita ser anunciada. Y lo más fascinante es que esta capacidad no solo transmite fuerza, también seduce, porque el otro empieza a preguntarse ¿qué siente realmente? ¿Cómo logra mantenerse así? ¿Qué hay detrás de esa mirada serena? Los estoicos hablaban con claridad sobre este tema. No proponían reprimir las emociones, sino dominarlas. No aconsejaban volverse de piedra, sino aprender a no ser arrastrado por la corriente interna. Esa diferencia lo cambia todo. No se trata de que no te afecten las cosas, sino de que decides conscientemente cómo y cuándo darles forma. Esa pausa, ese espacio entre lo que sientes y lo que muestras, es donde nace el misterio emocional. Y en ese espacio habita tu poder personal. Además, cuando no compartes todo lo que sientes al instante, tus gestos adquieren más valor. Una sonrisa que llega después del silencio, una mirada que se sostiene unos segundos más, una palabra que surge tras una pausa. Cada uno de estos actos se vuelve significativo, porque no estás reaccionando, estás eligiendo. Y lo que se elige tiene peso. La gente, sin saber por qué, empieza a prestar más atención a tus emociones cuando no las derramas con facilidad, porque presienten que detrás de cada una hay intención, hay verdad, hay profundidad. Para integrar este misterio emocional en tu vida, comienza por observar tus impulsos, no para juzgarlos, sino para entenderlos. La próxima vez que sientas la necesidad de reaccionar de inmediato, ya sea para defenderte, explicar algo o reclamar atención, haz una pausa, respira, pregúntate, ¿esto necesita decirse ahora? ¿Estoy siendo fiel a lo que siento o solo estoy respondiendo al ruido del momento? Esa brecha entre la emoción y la expresión es donde empiezas a construir tu magnetismo emocional. Y no se trata de volverse inaccesible. Se trata de que cada vez que expreses algo, sea genuino, medido, pleno. Se trata de mostrar tu alma sin convertirla en espectáculo. Porque el verdadero misterio de las emociones no está en esconder, sino en revelar lo esencial con sobriedad. En mostrar que sientes profundamente, pero que no necesitas exponerte para ser validado. Esa clase de madurez emocional no solo inspira confianza, también deja una huella, porque quien domina su mundo interior inevitablemente despierta el deseo de explorarlo. Y en ese deseo nace el encanto silencioso de quien no se entrega por completo, pero se deja sentir con cada gesto. El secreto de la presencia. Existen personas que, sin necesidad de levantar la voz, sin ocupar el centro del escenario, sin pronunciar siquiera una palabra, logran llenar una habitación con su sola presencia. No son necesariamente las más bellas, ni las más elocuentes, ni las que buscan atención. Pero cuando entran, algo cambia. Se siente, se percibe.
y esa sensación no proviene de lo que hacen, sino de cómo están, de la calidad con la que habitan el momento de la verdad que transmiten en cada gesto, de la solidez silenciosa con la que se plantan en el mundo. Una presencia fuerte no necesita anunciarse porque no nace del espectáculo, sino de la autenticidad. Es el resultado de una conexión profunda contigo mismo, de caminar sin prisa, de mirar sin distracción, de escuchar sin pensar en lo que dirás después. La presencia no se impone, se irradia, y quienes han aprendido a cultivarla se vuelven sin proponérselo inolvidables, porque en un mundo saturado de estímulos artificiales, una presencia real se vuelve magnética. El secreto está en la atención plena, en estar realmente donde estás, sin dividirte entre el pasado y el futuro, entre la conversación y el celular, entre la escucha y tus propios pensamientos. Una persona verdaderamente presente tiene la capacidad de hacerte sentir importante solo con su mirada. No porque esté tratando de impresionarte, sino porque te está viendo, de verdad. Y en una época donde todos hablan pero pocos escuchan ser escuchado, se convierte en un regalo profundamente seductor. Además, la forma en que te mueves también habla de tu presencia. No es cuestión de gestos estudiados ni posturas ensayadas, sino de moverte desde un lugar de seguridad tranquila. Cuando cada movimiento es coherente con quién eres, cuando no hay tensión entre tu interior y tu exterior, emites una energía que los demás perciben con asombro. No necesitan entenderla, solo la sienten. Y eso basta, porque el cuerpo también comunica. Y cuando está en paz con la mente, transmite una fuerza serena, imposible de ignorar. La presencia también se manifiesta en los silencios. Quien no teme al vacío, quien no se apresura a llenar cada segundo con palabras, demuestra una confianza que cautiva. Es en esas pausas naturales, en esos instantes sin esfuerzo, donde muchas veces ocurre la conexión más genuina, porque no estás tratando de entretener, ni de convencer, ni de justificarte. Solo estás siendo. Y eso en su simplicidad es extraordinario. Cultivar tu presencia no requiere cambiar quién eres, sino estar más profundamente en ti. Estar con los otros, pero sin dejarte a ti mismo fuera. Es un acto de integridad. Cuando logras estar entero en cada situación, sin dividirte entre lo que sientes y lo que muestras, tu sola presencia comienza a hablar por ti, y lo hace con una voz más poderosa que cualquier argumento. Empieza por lo simple. Cuando hables con alguien, míralo con atención sin apuro. Cuando camines, hazlo con la intención de sentir cada paso. Cuando escuches, hazlo sin interrumpir, sin anticipar la respuesta. Permítete habitar cada momento con cuerpo y alma, no para parecer más interesante, sino porque vivir así te devuelve a lo esencial, a ti mismo. Y cuanto más conectado estés contigo, más conexión generarás con los demás. La verdadera presencia no se trata de destacar, sino de estar, de ocupar tu lugar en el mundo con firmeza, sin exagerar ni esconderte, de irradiar verdad en cada palabra, en cada silencio, en cada mirada. Porque quien está plenamente presente, aunque no diga nada, lo dice todo. Y eso sin duda es lo que más se recuerda, el poder de la distancia. En toda conexión humana, por más intensa y genuina que sea, existe un punto de equilibrio donde el deseo respira y se renueva. Ese punto no está en la cercanía constante ni en la entrega total, sino en el espacio, en la distancia sutil emocional y física, que permite que el otro conserve su curiosidad, su atención, su deseo de acercarse. Y es que cuando todo está demasiado disponible, se pierde la capacidad de asombro. Pero cuando creas pausas, cuando permites que el otro te eche de menos, entonces tu presencia cobra un nuevo valor, uno más profundo, más consciente, más poderoso. El error más común en muchas relaciones es confundir conexión con fusión. Se cree que cuanto más tiempo se pasa con alguien mayor será el vínculo. Pero la verdad es que la intensidad no siempre crece con la cantidad. De hecho, la distancia adecuada
puede ser el oxígeno que necesita el fuego para seguir ardiendo. Porque cuando hay espacio, hay reflexión. Y cuando hay reflexión, hay deseo. La distancia permite que el que otro recuerde, imagine, idealice, y en esa reconstrucción emocional silenciosa, tú adquieres un lugar más significativo del que podrías forzar con tu presencia continua. El poder de la distancia no radica en desaparecer por completo, ni en jugar con la indiferencia, sino en mantener tu centro en cuidar tu individualidad. Es saber decir aquí estoy, pero también ahora necesito mi espacio. Es no perderte en la presencia del otro, sino seguir caminando con tus propios pasos. Cuando mantienes una vida rica en sentido, en actividades que te nutren, en momentos que te pertenecen, no solo te haces más interesante, sino también más íntegro. Y esa integridad se percibe, porque alguien que no depende de la validación ajena, alguien que se basta a sí mismo, emana una seguridad que atrae con una fuerza tranquila pero irresistible. La distancia emocional también tiene que ver con no compartirlo todo de inmediato, con guardar ciertas partes de ti, no por miedo, sino por respeto a tu propio ritmo. Porque no todo debe ser revelado en la primera conversación, ni cada emoción necesita una explicación. Al dejar pequeños vacíos, creas espacio para que el otro se involucre, se cuestione, sienta ganas de explorar más. Es una forma de invitar, no de imponer, de abrir una puerta, pero no de empujar al visitante hacia adentro. Aplicar esta lección implica observar tus propios impulsos. Te sientes obligado a estar siempre disponible. Temes que si no respondes rápido perderás el interés del otro. Confundes atención con necesidad. Si es así, quizás se haya llegado el momento de reconectar contigo mismo, de retomar aquellas actividades que te definen más allá de cualquier vínculo. La distancia no es ausencia emocional, es respeto por tus propios límites. Es demostrar que tu mundo sigue girando, que tu valor no se mide por cuán presente estás, sino por la calidad de lo que compartes cuando eliges estar. Y lo más curioso es que cuando dominas esta distancia saludable, el otro empieza a buscarte, porque empieza a notar tu falta, porque ya no estás siempre ahí, porque lo que era constante ahora es especial. Y en esa ausencia planificada, se activa la memoria emocional, esa que idealiza, que magnifica, que transforma los momentos contigo en experiencias únicas. Entonces, cuando vuelves, no eres simplemente tú, eres el recuerdo que dejó huella y el presente que se vuelve deseo renovado. El poder de la distancia no es alejarse para castigar, sino apartarse para conservar, para permitir que el vínculo respire, que el otro te vea con nuevos ojos, que tú también te veas desde otra perspectiva. Y es en esa oscilación entre presencia y ausencia donde el afecto madura, se profundiza y se vuelve auténtico, porque solo cuando te extrañan de verdad descubren cuánto significas el poder de la mirada. Hay momentos en la vida en los que una mirada dice más que cualquier palabra, no porque las palabras no tengan valor, sino porque hay un tipo de lenguaje que se mueve en un plano más profundo, más sutil, donde el alma se asoma sin filtros. La mirada, cuando es auténtica, intencionada y consciente, se convierte en una herramienta poderosa de conexión emocional. No necesitas hablar para ser comprendido, ni explicar para ser sentido. Basta con mirar con presencia, porque quien sabe mirar de verdad tiene el don de ser recordado sin haber dicho mucho. En un mundo en el que todos desvían la vista con facilidad, donde el contacto visual suele estar interrumpido por pantallas y distracciones, sostener una mirada con intención se ha vuelto un gesto revolucionario. Pero no se trata de una mirada rígida, invasiva o calculada, es más bien un contacto suave sostenido con naturalidad, que transmite atención plena, presencia auténtica y un toque de misterio. Esa combinación, presencia sin ansiedad, atención sin presión y misterio sin artificio, genera una conexión que desarma al otro, porque es tan inusual como real. Cuando miras con verdad, estás diciendo, estoy aquí y te estoy viendo. No solo físicamente, sino emocionalmente. Estás diciendo que no tienes prisa,
que no necesitas aparentar que tu mente no está en otro lado. Y eso se siente. Las personas, aunque no siempre lo sepan expresar, captan cuando están siendo miradas con atención y cuando están siendo vistas como un reflejo más en el fondo de una conversación vacía. La diferencia es inmensa y el impacto emocional también. Una mirada que escucha, que abraza, que acompaña sin juzgar, tiene el poder de abrir puertas que ni las palabras más elocuentes podrían tocar. Los estoicos hablaban de la importancia del dominio propio y la mirada es una de las formas más claras de expresarlo, porque quien no necesita desviar los ojos por incomodidad ni sostenerlos por inseguridad, demuestra una estabilidad interior poco común. Su mirada no es un arma ni un escudo, es una extensión natural de su serenidad. Cuando alguien te mira desde ese lugar sin pretensión y sin temor, se genera un tipo de atracción silenciosa que traspasa lo superficial. Es como si te invitaran a entrar en un espacio íntimo sin necesidad de palabras. Practicar el poder de la mirada no exige actuar sino ser más consciente. La próxima vez que estés con alguien, detente por un momento y míralo con verdadera presencia. No pienses en lo que vas a decir, no te preocupes por cómo luces. Solo observa desde un lugar tranquilo, como si cada mirada fuera un regalo que entregas y recibes al mismo tiempo. Verás cómo cambia la energía, verás cómo de forma casi mágica la conversación se vuelve más sincera, más cercana, más viva, y no se trata solo de relaciones íntimas. La mirada también transforma interacciones cotidianas en una reunión, en una charla con un amigo, en una conversación casual, porque lo que está detrás de una buena mirada no es seducción, es respeto, es esa atención total que dice: me importa este momento, estoy contigo por completo. Y cuando alguien percibe eso, automáticamente baja las defensas, porque se siente visto, y ser visto es una de las necesidades más profundas del ser humano. No temas usar tu mirada como vehículo de conexión. No hace falta exagerar ni sostenerla más de la cuenta. Basta con ser honesto. No es la duración sino la calidad. Una mirada breve, si está cargada de intención, puede dejar huella durante días, porque al final las palabras se olvidan, pero hay miradas que se quedan grabadas. Y cuando aprendes a mirar así con calma, con verdad, con elegancia, descubres que puedes tocar el corazón de alguien sin siquiera tocarlo, solo mirándolo, y estando de verdad allí. El valor del tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que poseemos. No se recupera, no se almacena, no se negocia. Cada instante que entregas no vuelve, y es precisamente por eso que aprender a valorar tu tiempo no es solo un acto de madurez personal, sino también una forma sutil y poderosa de proyectar dignidad. En un mundo donde muchos viven dispersos, regalando minutos sin conciencia, a distracciones, compromisos sin sentido y conversaciones vacías, aquel que cuida su tiempo se vuelve distinto, interesante, inaccesible de una manera saludable, admirado incluso sin pretenderlo. Cuanto más valioso haces tu tiempo, más lo perciben así los demás. Y no porque lo digas, sino porque lo usas, que lo demuestras en cómo lo usas. Quien tiene una vida bien organizada con prioridades claras y espacios para sí mismo, transmite algo que impacta silenciosamente, que su energía no está disponible para cualquiera y que estar a su lado no es una rutina sino un privilegio. Esa percepción cambia por completo la dinámica emocional. Lo que es escaso se cuida, lo que es abundante se descuida. Cuando estás siempre disponible, siempre listo, siempre a un paso del otro, tu tiempo pierde brillo. Pero cuando sabes cuándo y con quién compartirlo, tu presencia se convierte en una experiencia que deja huella. Más allá de lo externo también está el arte de estar realmente presente. No basta con estar allí físicamente. Se trata de entregarte con atención plena al momento que compartes. Cuando decides ofrecer tu tiempo a alguien, hazlo con la misma intención con la que se entrega un regalo. Escucha con el cuerpo, con la mente, con el corazón. No mires el teléfono, no pienses en lo que sigue.
Da ese instante como si fuera único porque lo es. Y quien lo recibe, lo sentirá. Porque en ese nivel de presencia hay algo que muy pocos ofrecen hoy en día: respeto profundo. Esta actitud no solo transforma la calidad de tus relaciones, sino también tu propia vida. Cuando te vuelves más consciente de en qué inviertes tu tiempo, tu entorno se ordena. Comienzas a decir no con más facilidad, a soltar actividades que no te nutren, a rodearte de personas que entienden tu valor y no lo toman por sentado. Y sin darte cuenta, empiezas a atraer vínculos más auténticos, más maduros, más alineados con tu propósito, porque las personas que también valoran su tiempo sabrán reconocer esa misma virtud en ti. Los estoicos sabían que el tiempo no nos pertenece, que cada día puede ser el último, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Vivir como si cada día contara es una forma de honrar la existencia, de no dar por hecho lo que tantos desperdician. Y cuando tú te conviertes en alguien que vive con esa conciencia, te conviertes también en alguien memorable, porque no vas corriendo por la vida, sino eligiendo cada paso. No regalas tus horas, las compartes con intención. No vives en automático, vives con dirección. Practicar esta lección implica revisar con honestidad en qué estás invirtiendo tus días. Te estás rodeando de ruido, de urgencias ajenas, de distracciones constantes. ¿O estás creando una vida donde cada minuto tenga peso, sentido, significado? Comienza por pequeñas acciones. Organiza tu agenda. Prioriza lo que te nutre. Protege tus espacios. Y sobre todo recuerda que no se trata de estar ocupado, sino de estar enfocado. La productividad sin propósito solo llena pero no construye. Al final, quien cuida su tiempo se cuida a sí mismo. Y quien sabe cuidarse sin egoísmo, pero con firmeza, irradia una forma de poder silencioso que no necesita explicaciones. Porque cuando aprendes a decir mi tiempo es valioso, los demás también lo entienden y empiezan a tratarte como tal. Así, con cada hora vivida con sentido, te conviertes en alguien que no solo pasa por la vida, sino que la honra. Y esa, sin duda, es una de las formas más elegantes de dejar huella, la magia del propósito. Hay una fuerza silenciosa que emana de quienes saben hacia dónde van. Una luz sutil, casi imperceptible pero imposible de ignorar, que rodea a quienes viven con un propósito claro. No necesitan explicarlo ni justificarlo. No presumen, no piden aprobación. Simplemente avanzan con una dirección interior tan firme que quienes los observan no pueden evitar sentirse atraídos. Porque una vida con propósito, más que una declaración, es una forma de estar en el mundo. Y quien la encarna inevitablemente despierta admiración, respeto e interés genuino. El propósito no es necesariamente una misión grandiosa ni una meta espectacular. A veces es algo simple, íntimo, profundo. Puede ser el deseo de crecer, de aprender, de construir algo propio, de dejar una huella pequeña pero significativa en quienes te rodean. Lo esencial es que ese propósito te mueva desde adentro, que te dé dirección cuando todo parece incierto y que te recuerde quién eres, cuando el ruido del mundo intenta confundirte. Porque cuando vives alineado con eso que te impulsa todo, cambia tu energía, tu forma de hablar, tu presencia. Hay algo muy atractivo en una persona que tiene claro su camino, no por arrogancia, sino por convicción. Esa seguridad que se expresa sin necesidad de imponerse, esa pasión que se filtra incluso en las cosas más cotidianas, genera un magnetismo natural. No es necesario convencer a nadie de tu valor cuando sabes lo que te importa. No necesitas gritar tu importancia cuando tus acciones hablan de lo que te mueve. La coherencia entre lo que haces y lo que crees es por sí sola profundamente seductora. Además, el propósito tiene una cualidad transformadora. Te vuelve emocionalmente más fuerte. Cuando sabes por qué haces lo que haces, no te derrumbas con facilidad ante la crítica, la ausencia o el rechazo. No buscas validación externa porque ya tienes una brújula interna que te sostiene. Y esta autonomía emocional que no depende de la aprobación de otros
es uno de los rasgos más atractivos que puedes cultivar, porque alguien que se pertenece, que no está esperando ser rescatado ni definido por nadie más, se vuelve valioso en sí mismo. Tener un propósito claro también afina tus decisiones. Dejas de perder el tiempo en lo que no te suma, aprendes a decir no sin culpa y seleccionas con más criterio a las personas que permites entrar en tu vida. Tu tiempo, tu energía y tus afectos se convierten en recursos sagrados que no se reparten al azar, y los demás, aunque no puedan nombrarlo, lo perciben. Porque cuando alguien tiene un rumbo, su presencia tiene peso, su palabra importa, su mirada invita a algo más profundo. Para integrar esta lección, no necesitas tener todas las respuestas. Basta con empezar a hacerte la pregunta correcta. ¿Qué me enciende por dentro? ¿Qué me haría levantarme cada mañana con entusiasmo incluso en los días difíciles? Y una vez que empieces a reconocer ese fuego, aunque sea tímido, protégelo, aliméntalo, hazle espacio en tu vida. No vivas en función de lo que otros esperan. Vive en función de lo que da sentido a tu existencia. Porque cuando tú estás conectado con tu propósito, emites una vibración distinta, una especie de claridad interna que ilumina a los que te rodean. Y no se trata de ser perfecto, se trata de estar en camino, de que tus pasos reflejen una intención, aunque a veces te equivoques. Lo importante no es llegar rápido, sino saber por qué avanzas, porque ese por qué es lo que magnetiza, lo que inspira, lo que deja marca. Una vida con propósito no solo se vive mejor, también se vuelve inolvidable para quienes tienen la fortuna de cruzarse contigo. Y ese es uno de los legados más sutiles, pero más poderosos que puedes dejar. El poder del desapego. Hay una serenidad difícil de explicar que nace cuando dejamos de forzar lo que no fluye, cuando soltamos el control, cuando dejamos de insistir en lo que no regresa, cuando dejamos de aferrarnos a lo que claramente ya no tiene vida. Ese acto silencioso de soltar, lejos de ser una señal de resignación o derrota, es una forma poderosa de sabiduría emocional, porque quien ha aprendido a no necesitar para permanecer, quien puede amar sin poseer y retirarse sin dramatismo, emana una paz profunda que no solo se siente, también atrae. El desapego no significa indiferencia ni frialdad. No se trata de no sentir, sino de no depender, de poder entregarte sin perderte, de poder cuidar sin controlar, de poder querer sin suplicar. Es en esencia saber que lo que es genuino no necesita ser retenido con fuerza, que si algo o alguien está destinado a permanecer en tu vida, lo hará desde la libertad, no desde la insistencia, y ese tipo de amor libre, maduro y consciente tiene un magnetismo natural que toca fibras muy profundas. Vivimos en una cultura que celebra el apego como prueba de amor. Cuanto más necesitas al otro, más se supone que lo amas. Pero los vínculos más hermosos no nacen de la necesidad, sino de la elección. El desapego te permite elegir desde la plenitud, no desde la carencia. Y cuando puedes mirar a alguien sin exigir nada a cambio, sin esperar constantemente que llene tus vacíos, entonces comienzas a ser verdaderamente libre y paradójicamente más deseable, porque nada atrae más que una persona que se siente completa en sí misma. El desapego es también una muestra clara de seguridad emocional. Mientras muchos buscan en los demás una confirmación constante de su valor, quien practica el desapego se valida desde adentro. No necesita demostrar nada ni perseguir lo que no fluye, ni quedarse donde ya no hay reciprocidad. Se permite sentir, pero no se encadena. Y esa actitud calma, estable, centrada, transmite una forma de fuerza interior que no se puede fingir. Se percibe en su manera de hablar, en su forma de alejarse sin resentimiento, en su capacidad de continuar sin mirar atrás con rencor. Aplicar el desapego no es una tarea fácil, pero es profundamente liberadora. Comienza por observar de qué cosas o personas dependes emocionalmente. Pregúntate si estás aferrado por amor o por miedo. Si estás esperando una respuesta que quizás nunca llegue, una validación que quizás no te corresponde pedir,
o una atención que no se sostiene de forma natural. Aprende a soltar suavemente, sin odio, sin dramatismo, sin necesidad de explicaciones eternas. Suelta para recuperar tu eje, para recuperar tu dignidad emocional. Y más importante aún, suelta también la necesidad del resultado. No vivas con el peso constante de tener que controlar lo que sucederá. Haz lo que está en tus manos. Da con autenticidad. Cuida si así lo sientes. Y después, suelta el resultado. Confía en el flujo natural de la vida, en el equilibrio silencioso que siempre pone a cada quien en el lugar que le corresponde. Quien vive sin apego, vive más ligero. Y esa ligereza, lejos de hacerle parecer distante, lo convierte en alguien fascinante, porque camina sin cargas, porque no impone, porque simplemente está en paz. El desapego no significa dejar de amar, significa amar con sabiduría, amar sin perder la libertad, dejar que el otro sea y dejar que tú seas. Cuando logras eso, cuando ya no vives esperando que todo ocurra como lo imaginas, descubres algo inmenso, que el verdadero poder no está en retener, sino en permitir que las cosas encuentren su lugar, incluso si ese lugar ya no es contigo. Y desde esa comprensión madura nace una belleza distinta, una que no se impone, pero que nunca pasa desapercibida. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo desde el fondo del corazón. Gracias. Gracias por haberte regalado este tiempo, por haber escuchado cada palabra con apertura y por permitirte reflexionar, sentir y conectar contigo mismo de una manera distinta. Este viaje no ha sido solo una exploración de ideas estoicas, sino también una invitación silenciosa a mirar hacia adentro, a redescubrir tu propio valor, tu magnetismo natural y tu fuerza interior. A lo largo de estas lecciones, hemos explorado el poder del silencio, la importancia de la calma, la sabiduría de la distancia, el arte del desapego y tantas otras herramientas que los estoicos comprendían no como fórmulas mágicas, sino como prácticas diarias de equilibrio emocional. Porque al final no se trata de impresionar al mundo, sino de encontrar paz en uno mismo. No se trata de que todos te admiren, sino de que tú te respetes. Y cuando eso sucede, todo lo demás empieza a acomodarse. Te animo a no dejar estas ideas aquí como una simple escucha más. Llévalas contigo, ponlas en práctica, incluso si es de a poco. Observa cómo cambia tu energía cuando dejas espacio para el silencio. Siente cómo crece tu poder cuando decides no reaccionar impulsivamente. Nota cómo se transforma tu entorno cuando comienzas a vivir con intención, con propósito, desde tu centro. La verdadera transformación no ocurre de un día para otro, pero comienza con una elección consciente. Y si este contenido resonó contigo, si algo en estas palabras tocó una fibra que necesitaba ser tocada, te invito a compartir este video con alguien que lo necesite. Quizás haya otra alma ahí fuera que está atravesando un momento de duda, de desconexión, y tú podrías ser el puente hacia una nueva claridad. También puedes dejarme un comentario contándome qué parte te hizo reflexionar más, o cómo estas lecciones impactaron en tu vida. Leo cada palabra con atención y valoro profundamente cada conexión que se forma a través de este espacio. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí seguimos construyendo, creciendo, aprendiendo juntos, porque en un mundo que constantemente nos empuja hacia afuera, este es un lugar para volver hacia adentro, un lugar donde no necesitas gritar para ser escuchado, ni fingir para ser aceptado. Gracias por caminar este tramo conmigo. Que sigas cultivando esa presencia tranquila, ese misterio sereno, esa fuerza que no necesita explicación, y que sobre todo nunca olvides que el valor más grande no está en ser como todos esperan, sino en atreverte a ser con dignidad exactamente quien eres.